vamos a trabajar con el valor promedio de una función en un intervalo cerrado y con el teorema del valor medio para integrales. Entonces recordemos nosotros que nosotros si tenemos una función definida en un intervalo cerrado, nosotros podemos aproximar esto con una suma Riemann. Esta suma Riemann sería una suma que toma algunos valores de x sub i por los delta xi. Entonces, cuando nosotros tenemos una partición uniforme, los delta xi se convierten en b menos a dividido n. Y entonces, nosotros acá tendríamos lo siguiente, que esta integral de a b se puede aproximar como la suma desde i igual a 1 hasta n de los fxi por b menos a dividido n. Y entonces acá este b menos a dividido n va a ser una constante respecto del índice i que estamos trabajando acá. De forma que nosotros podemos tomar esto que está acá y escribirlo de la siguiente manera. Así. Entonces, observen ustedes que acá tenemos justamente una expresión que nos recuerda al valor promedio o la media aritmética de los valores fxi, por lo cual nosotros definimos de esta manera el valor promedio de una función, tomando en cuenta que va a hacer referencia al valor promedio de los valores fxi. Obviamente cuando tomamos el límite, eso se transforma a esta integral, de forma que podemos conectar la idea del valor de la media aritmética o del promedio con el valor de esto que está acá. Entonces nosotros ponemos el valor medio o el average de inglés de la función como, voy a poner un f con una barra aquí arriba, 1 sobre b menos a por la integral de ab de fx de x. Esto es en el intervalo que va desde a hasta b. Es decir, dependiendo del intervalo va a variar el valor del promedio de la función. Ahora nosotros tenemos esto que está acá. También nosotros en algunos casos, en especial cuando trabajamos con ondas, vamos a requerir no necesariamente el valor del promedio. Recuerden que hay otras medias o otras formas de calcular medidas de tendencia en las funciones. Y una de ellas es calcular la media cuadrática. Es decir, esto que está acá. Así. Raíz cuadrada. Entonces, si nosotros pensamos en esta expresión también, nosotros vamos a llegar a la conclusión utilizando sumas de Riemann, que esto va a ser nada más y nada menos que la raíz cuadrada de 1 dividido b menos a de la integral de a a b de el fx, pero en este caso al cuadrado. Entonces, en estos casos, nosotros estamos utilizando otra medida de comprensión. Y como les dije, esto es más común cuando tenemos la función, cuando tenemos ondas. Entonces este valor que está acá, nosotros lo vamos a definir. Este se llama el valor RMS, Real Mean Square Root. Entonces acá, Real Mean Square, que es la versión de un promedio cuadrático. Este también se le llama el valor efectivo, la media efectiva de la función. Así que nosotros vamos a poder utilizar esto como una medida para algunas ondas. Algo que es interesante en estos casos va a ser que este es el valor que se utiliza para medir señales de tipo en corrientes que no son de corriente directa, sino que tienen voltajes que van oscilando. Entonces acá tenemos otra definición que va a ser el valor RMS. Y adicionalmente tenemos un teorema que va a ser el del valor medio. Y entonces este teorema del valor medio me va a decir que si f es continua,
en el intervalo que va desde A hasta B. Entonces va a existir un valor xi en medio de A y B, de forma que el valor promedio va a ser igual a el valor de la función en ese punto. Entonces, noten cómo nosotros vamos a poder aproximar de alguna forma las integrales de forma muy básica. Si nosotros acá tenemos, vamos a poner a y a más delta x acá. Entonces la diferencia entre este y este va a ser simplemente f de xi por delta x, ¿verdad? Entonces esto que está acá se va a cumplir y vamos a poder utilizar esta aproximación. La vamos a utilizar en casos teóricos para deducir algunas expresiones. Podemos estimar el valor de la integral simplemente como esto que está acá, lo cual va a ser extremadamente útil, ¿verdad? En algunos casos. Así que esto es lo que nos dice el teorema del valor medio. Una de las gráficas que se hace usualmente para mostrar este teorema, aunque la gráfica realmente no nos va a ayudar en mucho, más que la interpretación aproximada que tenemos acá. Esa sí va a ser bastante útil para deducir algunas propiedades. Es que si nosotros tenemos acá una función así, entonces aquí va a haber un valor donde si nosotros dibujamos un rectángulo con esta altura, entonces esta área del rectángulo va a ser igual a el área bajo la curva de esta función. Y la razón de eso es que la altura de este triángulo va a ser, perdón, de este rectángulo va a ser simplemente el f de xi. Y entonces el área de ese rectángulo, vamos a ponerlo acá, área de rectángulo va a ser igual a b menos a por el valor de la función en ese punto. Eso va a ser lo mismo que la integral de a b de fx de x. O sea que el área del triángulo va a ser la misma que el área debajo de la curva, pero sobre el eje x. Y entonces vamos a ver algunos cálculos de esto. No va a ser muy complicado.